Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Sergio Mérida, vengo de la Universidad de Málaga y, en primer lugar, me gustaría agradecer al comité científico y organizador por su labor durante todos estos meses. Meses, además, con una situación atípica que estamos viviendo y de la que estoy seguro que podemos salir reforzados si también atendemos a las posibles contribuciones y a los resultados que se puedan aportar en este cuarto Congreso Internacional de la SCEPS. Me gustaría realizar mi aportación en cuanto al, al papel protector de la inteligencia emocional como un recurso personal, no sin antes agradecer al catedrático Natalio Extremera y a todos mis compañeros y compañeras del grupo Applied Positive Lab por su apoyo, por su compañerismo, por sus horas no solo de trabajo, sino también de buenos momentos y además también en estos meses de confinamiento y de teletrabajo que hemos estado viviendo. Esta investigación se enmarca dentro de la línea de psicología organizacional positiva de nuestro grupo de investigación y atiende a la realidad del contexto educativo como una profesión en riesgo psicosocial. De hecho, son diferentes los autores a nivel mundial que señalan que existen distintos factores de riesgo psicosocial que van minando y van deteriorando la salud, la ilusión y la dedicación docente. Por ejemplo, las demandas emocionales, la interacción con familias y con alumnos en mayor medida conflictivo según pasan los años. Por ejemplo, el sindicato AMPE ha mostrado que la violencia y las agresiones hacia los docentes han aumentado y por todo ello no es extraño que en la docencia encontremos altas tasas de estrés, de sintomatología o de síndrome de estar quemado por el trabajo. En cuanto a la teoría de demandas y recursos, este impacto de las demandas laborales sobre la salud psicológica del docente se ha estudiado a través del proceso de deterioro de la salud y desde la incorporación de los recursos personales al modelo en su actualización, son cada vez más los estudios que centran su interés en examinar cuáles son esos posibles recursos psicológicos de los profesionales que pueden no solamente favorecer un mejor rendimiento o una mayor ilusión hacia el trabajo, sino que también se trata de ver cuál es su posible papel protector acerca de la disminución del impacto negativo de las demandas laborales. En este estudio nos centramos en la inteligencia emocional entendida como un recurso psicológico que se puede desarrollar desde el modelo de habilidad de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. Se habla de 4 dimensiones como son la percepción, la facilitación, la comprensión y la regulación emocional que, según la literatura, según revisiones sistemáticas y metaanalíticas, pues presentan un importante papel predictivo de la salud, del bienestar y del rendimiento. Y más concretamente, en el contexto docente, pueden estas habilidades emocionales predecir unas actitudes laborales más positivas y un mejor ajuste psicológico de los docentes. Pese a las importantes contribuciones en este campo de estudio, son más escasos los trabajos que hayan abordado las posibles diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al posible papel protector de la inteligencia emocional. Y es por ello que el objetivo principal de este trabajo de investigación es aportar evidencia acerca de las posibles diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al papel amortiguador de la inteligencia emocional en las asociaciones entre demandas laborales y desajustes psicológicos. Para ello, hemos considerado como demandas laborales las demandas emocionales del profesorado y la violencia hacia este colectivo profesional. Y en cuanto a un indicador de desajuste psicológico, hemos examinado la sintomatología depresiva, puesto que son menores los estudios con esta variable en relación con el estrés o el desgaste profesional. Para llevar a cabo esta investigación hemos contado con una muestra de unos 570 profesionales docentes aproximadamente, con una edad media de unos 45 años y con una antigüedad profesional de 17 años. Dichos profesionales docentes, en su mayoría de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han participado cumplimentando escalas breves, validadas, sobre las principales variables objeto de estudio.
En cuanto a los resultados descriptivos, encontramos que las mujeres puntuaban más alto en demandas emocionales que en los hombres, siendo esta la única variable que presentaba diferencias por sexo. Y en cuanto a las correlaciones, encontramos asociaciones en el sentido esperado entre las variables objeto de estudio. Paso a continuación a destacar los resultados principales de moderación en cuanto a incluir además el sexo como una segunda variable moderadora. Y en este sentido encontramos en primer lugar efectos directos de variables sociodemográficas y asimismo de la violencia al profesorado y de la inteligencia emocional que explicaron varianza en la variable criterio, en este caso sintomatología depresiva. Además, de forma destacada, vemos que la interacción entre violencia, inteligencia emocional y sexo también mostró significatividad más allá de estos efectos directos. En cuanto a la variable de demandas emocionales, encontramos un patrón similar, es decir, efectos directos de demandas emocionales y de inteligencia emocional, y más allá de estos efectos, encontramos una interacción entre ambas variables y, de nuevo, una interacción de estas variables junto con el sexo para explicar variable adicional de la sintomatología depresiva. Para ilustrar mejor estos resultados, se llevaron a cabo análisis en cuanto a este posible papel moderador del sexo y se encontró que en mujeres y no en hombres la inteligencia emocional actuaba como una variable amortiguadora. Es decir, en el caso de las demandas como violencia del profesorado y demandas emocionales, en ambos casos encontramos que puntuar bajo en este recurso personal como la inteligencia emocional se traducía en una asociación positiva entre la violencia al profesorado o las demandas emocionales con la sintomatología depresiva. Por el contrario, cuando los participantes, en este caso mujeres, puntuaban alto en inteligencia emocional, la asociación entre las demandas laborales y la sintomatología depresiva dejaba de mostrar significatividad. Es decir, este modelo se mostró significativo, como decía, para mujeres y no para hombres, y asimismo la interacción entre inteligencia emocional, sexo y las demandas laborales mostró significatividad que contribuyó a explicar varianza en sintomatología depresiva por encima de los efectos directos de las variables objeto de estudio y de las variables sociodemográficas. En cuanto a la discusión de estos hallazgos, en línea con estudios previos, parece que los déficits o los bajos niveles de inteligencia emocional, asimismo asociados a posibles variables sociodemográficas, como en este caso ser mujer, podría constituir un factor de vulnerabilidad en cuanto a presentar sintomatología depresiva cuando las demandas laborales son altas. Especialmente, como digo, estos resultados parecen encontrarse en mujeres y no en hombres. A pesar de las posibles limitaciones de este estudio, como su diseño transversal o el uso de pruebas autoinformadas, es cierto que estos resultados preliminares pueden abrir futuras líneas de investigación básica y aplicada, como por ejemplo el estudio con diseños prospectivos acerca de las posibles relaciones causales entre demandas, recursos e indicadores de ajuste y de salud psicológica. Asimismo, se podrían emplear pruebas objetivas para poder examinar en mayor profundidad estas relaciones y el posible papel de dimensiones específicas como la regulación emocional. Como planteaban ante los resultados, estos hallazgos podrían sugerir la necesidad de abordar el análisis de diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al papel protector de las dimensiones de inteligencia emocional y abren asimismo diferentes líneas prácticas para poder desarrollar diferentes medidas organizacionales con carácter preventivo. Estas medidas podrían tener en cuenta las posibles diferencias entre hombres y mujeres, así como la posible percepción diferencial de estas demandas laborales en cuanto a hombres y mujeres y esas posibles diferencias que puedan existir entre las personas.
Y por último, el posible entrenamiento, el posible desarrollo y la formación en competencias de inteligencia emocional también podría beneficiarse de considerar estas posibles diferencias entre hombres y mujeres, de manera que se puedan obtener unos resultados de eficacia de de estos programas aún más prometedores, de forma que se pueda contribuir a la mejora de la salud ocupacional de los profesionales docentes. Por mi parte, esto sería todo y me gustaría finalizar de nuevo dando las gracias al Comité Científico y Organizador del Congreso. Muchas gracias.